La crisis de la deuda es una expresión que uno asocia normalmente a economías emergentes. Son esos países los que tienen problemas para hacer frente a sus pagos internacionales. Lo sorprendente, lo nuevo de esta crisis internacional es que nos estamos refiriendo a la crisis de la deuda en países industrializados, en países de Europa. Eso es una novedad. Lo que habría que plantearse es si realmente eso es una novedad producto de errores cometidos en los últimos años de gestión de la crisis económica o tiene más que ver con que las economías europeas empiezan a mostrar algunas características de las economías emergentes, características que las propias economías emergentes han abandonado. Por ejemplo, uno asocia una economía emergente, una economía susceptible de crisis económicas, a problemas en su balanza de pagos porque tiene déficits crónicos públicos, déficits crónicos en sus exportaciones e importaciones, porque tiene problemas institucionales graves, porque tiene una moneda no convertible o un tipo de cambio fijo que le cuesta mucho en términos de pérdida de reservas el mantener el tipo de cambio. Todas esas características que normalmente asociábamos a América Latina se encuentran cada vez más presentes en Europa. En Europa vemos países con niveles de déficit público en el entorno del 10%, con niveles de déficit exterior del orden del 10%, y lo que es más importante, manteniendo una paridad con el euro, de alguna manera, es decir, un tipo de cambio irreversiblemente fijo con el euro. Eso hace a estas economías susceptibles de una crisis típica de las economías emergentes. Lo que está en discusión en Europa, por lo tanto, son dos cosas típicas de una economía emergente: la capacidad para hacer frente a sus pagos internacionales y la capacidad para sostener la permanencia en la unión monetaria, por lo tanto la capacidad de crecimiento. Curiosamente, ninguna de esas dos características se da ahora en América Latina, que era el área típica de crisis emergentes. Son países que no tienen déficits de cuenta corriente, es más, que han aprovechado la crisis económica y la globalización para insertarse en la economía internacional exportando de manera significativa, y son países que han hecho frente a gran parte del ajuste fiscal, que no tienen unos problemas fiscales crónicos, y a la vez son países que han abandonado mayoritariamente el régimen de tipo de cambio fijo y por lo tanto no tienen que sostener su moneda. Es curioso, por lo tanto, cómo en coincidencia con la crisis, yo no creo que sea como consecuencia de la crisis financiera, pero en coincidencia con la crisis, lo que estamos viendo son las economías europeas exhibiendo muchas de las características que normalmente asociamos a las economías emergentes y a las llamadas economías emergentes, sobre todo las economías latinoamericanas, exhibiendo las fortalezas macroeconómicas tradicionales de las economías desarrolladas. Esperemos que las economías europeas aprendan de la crisis de la deuda de los 80 y 90 en América Latina y que las economías latinoamericanas mantengan su ortodoxia económica y su solvencia internacional. Eso solo puede ser una buena noticia para América Latina.